Muy buenos días, bendiciones y un abrazo muy especial para todos los hijos de Yud-Heh-Wav-Heh, para toda esta manada pequeña que estamos acá dispuestos con un corazón lleno del amor de nuestro Padre Celestial, con el gozo y el deseo de saber que nos vamos hoy a deleitar nuevamente en la palabra, a conocer la voluntad del Eterno a través de ese mensaje que nos ha dejado en el libro de Joel. Entonces, a todos mis amados, les agradezco mucho su compañía, su disposición y estar acá en un nuevo día de estudio de la palabra. Por lo tanto, un abrazo muy grande y especial para todos. Hoy vamos a estudiar dos versículos realmente del libro de Joel. En nuestra Biblia, esos dos versículos son del capítulo 2 de Joel, versículos 31 y 32. Y hoy vamos a conocer las fechas en las cuales vamos a realizar las reuniones para celebrar las fiestas de otoño, para reunirnos en esas santas convocaciones y así cumplir con Levíticos 23, con las ordenanzas de las fiestas, las cuales nuestro Padre Celestial ha dispuesto para reunirse con su pueblo, con su amada, para que todos seamos uno con Él. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la obediencia, a través de esa emuná, o sea, de esa fidelidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, les doy la bienvenida, les agradezco mucho su presencia, su compañía, y vamos a iniciar con una oración para darle comienzo e inicio también a este estudio en el día de hoy. Padre Celestial, bendito y amado Yud-Heh-Wav-Heh, gracias te damos a ti por un día más de vida, por bendecirnos, Padre Santo, con el amor tuyo, con tu fidelidad, con la vida también, no solamente nuestra, sino la de nuestros familiares, amigos, conocidos. Gracias, Padre Eterno, también porque nos permites estar acá delante de ti en un nuevo día para estudiar tu palabra, para conocer tu voluntad, pero sobre todo para separarnos del mundo, para hacernos parte de ese pueblo santo y separado que has dispuesto para que bendiga a esta humanidad, para que bendiga a todas las familias de la tierra. Gracias por lo que nos has venido enseñando en este libro de Joel y porque nos estás mostrando el camino perfecto para llegar a ti. Padre Eterno, bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu y de tus ángeles para que no venga nada a robarnos esta palabra, ni para que no nos traiga confusión, sino para que la verdad tuya prevalezca en nuestras vidas, para que sea tu verdad la que se siembre en nuestros corazones y dé fruto cada día. Gracias, Padre Eterno. Bendecimos la casa y el lugar de cada uno de mis amados, de esta manada pequeña, de los que van a escuchar esta prédica, ya sea hoy o en el futuro. Bendícelos, Padre, y permíteles recibir este mensaje. Te amamos. La gloria y la honra sean solo para ti, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, entonces, empecemos con el versículo 31 del capítulo 2 de Joel. Este versículo dice así: el sol se convertirá en tinieblas. O bueno, arrancamos desde el 30, al fin y al cabo el 30 y el 31 son uno. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yud-Heh-Wav-Heh. Las señales. Esas son las señales
en los cielos antes que venga el día grande y espantoso de Yud-Heh-Vah-He. En este año iniciamos desde el día miércoles 16 de agosto del 2023, se dio inicio al mes de Elul. En el calendario hebreo, en el calendario profético de Dios, Elul marca el inicio de un periodo de 40 días que preceden al día de Yom Kippur, que es conocido también como el día de la expiación, y es donde en el futuro va a ser el día en el cual se cierran las puertas del reino de los cielos e inicia el derramamiento de las copas de la ira de Yud-Heh-Vah-He sobre esta humanidad, sobre todo aquel que no se arrepintió ni se volvió hacia Yud-Heh-Vah-He ni buscó su rostro. Entonces, como manera de información, les voy a dar las fechas en las cuales vamos a celebrar las fiestas de otoño. Por lo tanto, la luna nueva o renovada de Tishrei va a ser el miércoles 13 de septiembre. Ese día haremos una reunión. La segunda reunión sería el jueves 14 de septiembre, al día siguiente, donde se va a celebrar la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. 10 días después celebraremos Yom Kippur o el día de la expiación, que sería el domingo 24 de septiembre. La cuarta celebración la haríamos el inicio de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que viene a ser en la luna llena del viernes 29 de septiembre hasta el viernes 6 de octubre. Y cerraríamos con la quinta fiesta, que es la que muy pocos celebran, que celebramos el año pasado y haremos este año, que es Shemini Atzeret, y se podría decir que es el nuevo comienzo, que es la fiesta del octavo día, y se hace el sábado 7 de octubre. Asimismo, los Shabbats que celebramos semanalmente se realizarían el jueves 21 de septiembre, 28 de septiembre, 5 de octubre y 12 de octubre. O sea, si nos damos cuenta, estaríamos casi todos los días en reuniones, en servicios, entre el 13 de septiembre y el 12 de octubre. Estas serían las fiestas correspondientes a otoño. Ahora, ¿por qué debemos celebrar estas fiestas? Estas fiestas son fundamentales para reconocer la voluntad del Eterno para con su pueblo, ya que para ser parte de la familia de Yud-Heh-Vah-He se requiere ser partícipe de sus costumbres y tradiciones. Es por ello que en el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 1, versículo 14, se nos dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Eso en la versión Reina Valera 60. Ahora,
Hay una versión que me ha gustado mucho, que es la versión Natratín. Esa versión, en este mismo versículo, dice así: entonces dijo Elohim, haya lumbreras en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las festividades. En hebreo, esa palabra es Moedim, que en el estrón hebreo es la número 4150 y significa solemnidades, tiempos señalados, hora señalada, lugar y momento, reunión, cita. Esas señales para las festividades y para los días y los años es lo que Yud-Heh-Vah-He estableció para que se nos marcara o se nos enseñara, según esas luminarias de los cielos, los tiempos en los cuales Él se quiere reunir con nosotros, donde Yud-Heh-Vah-He proporciona una cita cada año para con su pueblo. Así que no es cuando nosotros queramos o cuando lo diga el hombre o lo establezca el hombre, no, es para cuando Yud-Heh-Vah-He lo diga, es para cuando Él desee realmente reunirse con nosotros. Todas estas fiestas, tanto las de primavera como las de otoño y como las semanales, las encontramos en Levíticos 23, todas. Y Levíticos 23 es una ordenanza a celebrar según la voluntad del Eterno, según la voluntad de Yud-Heh-Vah-He. Entonces, estas son las fiestas, estas son las fechas en las cuales vamos a celebrar estas fiestas. Nos vamos a reunir, vamos a conocerlas a profundidad, vamos a hacer las reuniones, vamos a ir de una vez preparándonos para levantar nuestra sukkah, para hacer el entronamiento de Yeshua como nuestro rey, en fin, vamos a hacer diversas reuniones con diversas actividades y conocimientos con respecto a la verdad, a la voluntad de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Continuamos. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, primera parte. Acá fue donde dejé la semana pasada y aquí es donde vamos a continuar. Dice así: y sucederá que todo aquel que invocare el nombre de Yud-Heh-Vah-He será salvo. Este versículo es muy importante porque este versículo nos va a marcar a nosotros algo que tiene que ser totalmente fundamental y esencial en la vida del creyente verdadero del Eterno. Es la importancia del nombre. Y para conocer realmente el significado y el contexto del nombre, porque se nos habla en la Iglesia católica y cristiana que el nombre que se debe invocar es Jesús. Pero hoy vamos a leer y vamos a comprender desde el pensamiento hebreo cómo debemos recibir este versículo. ¿Cuál nombre es al que se nos hace referencia? Para entender esto, debemos leer Marcos, el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 26, lo siguiente. Marcos, capítulo 15, versículo 26.
aquí vamos a conocer un poco lo que tiene que ver el pensamiento hebreo, la cultura hebrea. Dice así: es sobre la crucifixión y muerte de Yeshua. Ya cuando, desde el versículo 25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Ahora vamos a leer Juan 19, del 19 al 22. Juan, capítulo 19, versículos del 19 al 22. Es muy importante lo que se nos dijo en Marcos. Y vuelvo y hago énfasis en el título escrito de su causa. Es muy importante que logremos entender qué significa el título escrito de su causa. Sigamos con Juan, capítulo 19, versículos 19 al 22, donde dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título está escrito, óigase bien, en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito está. Esto que acabamos de leer nos va a dar a nosotros el contexto de lo que sucedió ese día, de lo que pasó, porque se nos dice que el título escrito en esa tablilla sobre el madero, sobre Yeshua, era su causa. O sea, la causa es la razón por la cual Yeshua fue puesto en el madero. En el latín, que es lo que todo el mundo conoce, que fue lo que está escrito sobre el madero, es la palabra INRI, y es la que todo el mundo conoce. Y según el latín, INRI, la I, la N, la R y la I, significa Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso es lo que dice en latín. Pero, ¿qué dice en el hebreo? Resulta que los sacerdotes judíos no pelearon cuando lo vieron en latín y cuando lo vieron en griego. Pero cuando vieron en hebreo el escrito, inmediatamente protestaron. ¿Por qué protestaron ellos? Porque lo que leyeron en hebreo fue Yeshua Hanatzrin Bemelech Hayehudin. Y resulta que esas 4 palabras, Yeshua Hanatzrin Bemelech Hayehudin, cada palabra inicia con una letra. Esa letra con la que inicia son las 4 letras que vemos ahí atrás. Las 4 letras del nombre de Dios, donde esta
La Yud es la inicial es la primera letra de Yeshua. La Hei, la que sigue, es la letra primera de la palabra Hanatzrim. La Vav, que es la letra que sigue, a ver, la señalo aquí. La Vav, esa Vav significa Bemelech, es la primera letra de la palabra Bemelech. Y la última es la letra Hei, que significa Hayudin. O sea, Yeshua, Hanastrim, Bemelech, Hayudin es el acróstico de Yud He Bab He, del nombre del Eterno. Por lo tanto, lo que vieron los sacerdotes o los rabinos o los líderes religiosos del pueblo de Israel fue el nombre del Eterno, el tetragramatón. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, el apóstol Saulo de Tarso o Pablo dijo: y todo esto proviene de Dios, de Yud-Heh-Vah-He, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, Yud-Heh-Vah-He, estaba en el Mesías, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los discípulos de Yeshua, la palabra de la reconciliación. En el versículo 20 y seguido dice: así que somos embajadores en nombre del Mesías Yeshua, como si Dios Yud-Heh-Vah-He rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Yeshua, el Mesías, reconciliaros con Dios Yud-Heh-Vah-He. Resulta que Pablo o Saulo de Tarso, en este pasaje que acabamos de leer del segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20, nos está diciendo que Yud-Heh-Vah-He, que nuestro Padre Celestial está en Yeshua, está en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo. Pero esto ha sido mal interpretado para decir que Yeshua y Yud-Heh-Vah-He son el mismo. Nosotros debemos interpretar las escrituras desde el pensamiento hebreo, desde la perspectiva hebrea, o sea, con ojos hebreos, espíritu hebreo y sabiduría hebrea, porque allí es donde encontramos la voluntad de Yud-Heh-Vah-He para la humanidad. Pero se ha usado distintos lentes para interpretar las escrituras. En vez de usar la voluntad de Yud-Heh-Vah-He desde la perspectiva hebrea, se ha interpretado las escrituras desde una perspectiva y pensamiento griego, helenístico, occidental, y eso ha hecho que se tergiversen las escrituras, que el mensaje de redención, de reconciliación y de salvación para la humanidad se haya cambiado. El apóstol Pablo nos enseña que Yud-Heh-Vah-He se está reconciliando con el mundo por medio de Yeshua, mas nunca dice que Yud-Heh-Vah-He es Yeshua. Y es muy claro en decir que Yud-Heh-Vah-He está en
y en ningún lado encontramos que dice que es. Interpretar que Yud-Heh-Vav-Heh es Yeshua es causal de idolatría y por ende de separación. No solamente separación del pueblo del Eterno, ya que ellos no son idólatras, ya que el pueblo de Israel no puede ser idólatra, tiene prohibida la idolatría, sino que también es causal para ser separado de Yud-Heh-Vav-Heh. Ahora, leamos 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 al 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 al 17 dice así: porque el amor del Mesías nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si al Mesías conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está, oigan muy bien, de modo que si alguno está en el Mesías, vuelvo y repito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si aplicamos la misma interpretación que le han dado al pasaje que leímos anteriormente en 2 Corintios capítulo 5, 18 al 19, donde dice que Yud-Heh-Vav-Heh estaba en el Mesías. Y en este versículo 19 se nos dice que nosotros, si estamos en el Mesías, entonces nosotros seríamos Yeshua, y por ende nosotros seríamos Dios, seríamos Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Qué significa realmente que Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, estaba en el Mesías? Pues recordemos que el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh estaba en una tablilla sobre el madero, donde Yeshua fue puesto, dándole no solamente un título, sino una figura a representar. ¿Cómo así? En la antigüedad y en el pensamiento hebreo, cuando una persona iba a visitar a otra por un compromiso o por algo y no podía asistir, enviaba a un representante, el cual llevaba sobre sí un sello, un anillo y unas vestiduras especiales. Todo eso tenía que ver con un título representativo, como diciéndole un poco, como dándole un poder. Y todo eso estaba escrito en una carta. Óigase muy bien lo que les estoy diciendo y enseñando el día de hoy. Ese representante, para poderse presentar ante la otra persona, tenía que llevar un sello, un anillo, unas vestiduras especiales y una carta. Todo eso le daba un título.
el nombre en el pensamiento hebreo es muy importante, ya que sobre ese nombre están reseñados una gran cantidad de atributos y características que reflejan lo que es la persona que lleva ese nombre, pero también reflejan la autoridad que se ejerce. Marcos capítulo 11 versículo 9 dice lo siguiente: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En hebreo es Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Adón, de Adonai, o sea, Yud-Heh-Vav-Heh, porque ellos sabían y comprendían que iba a llegar un profeta que iba a hablar en el nombre de Adonai, que iba a traer sus palabras, un profeta que iba a llegar con un título. ¿Por qué creen que cada vez que estudiamos el libro de un profeta, yo inicio diciendo el nombre, lo que significa el nombre de ese profeta? Y en los nombres de los profetas está el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Joel significa Yud-Heh-Vav-Heh, es Elohim. Todos los profetas, todos, Yermiyahu o Jeremías, Isayahu o Isaías, todos tienen la raíz del nombre de Yud-Heh-Vav-Heh sobre ellos, y Yeshua no es la excepción. Cuando Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, coloca su nombre en alguien, lo que nos está diciendo es que en términos legales esa persona es su representante y tiene todo el derecho y la autoridad de hacer o de cumplir con la función a la cual ha sido enviado. En Yeshua había un sello. ¿Cuál era el sello? Su sangre. Había un anillo. ¿Cuál era el anillo? El espíritu de Yud-Heh-Vav-Heh. Habían unas vestiduras santas, que era su emuná, su forma de obrar, de fidelidad con Yud-Heh-Vav-Heh. Y tenía un título representativo. ¿Cuál era el título? Rey de los judíos. Es por eso que Poncio Pilato tenía que colocar ese título sobre la cabeza de Yeshua. Ahora, ¿y la carta? ¿Cuál era la carta de presentación de Yeshua para con la humanidad? Para comprender a cuál o cuáles cartas se hace referencia, debemos leer, y quiero que lo lean ustedes después. Yo lo voy a leer todo acá, pero quiero que ustedes lo lean despacio y vuelvan a ver este video, porque este pasaje es supremamente importante dentro de la verdad de la palabra del Eterno, dentro del mensaje de redención que Yud-Heh-Vav-Heh envió a esta humanidad en Yeshua. En el libro de Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6 y versículo 25,
se nos dice lo siguiente. Presten mucha atención y por favor les pido a todos de manera encarecida que yo sé que este pasaje, que es de muy difícil comprensión, antes de volverlo a leer y todo eso, que sea el espíritu de Yud-Heh-Vah-Heh el que venga a discernirlo y hacerlo entender a todos. Dice pues en el capítulo de Romanos, capítulo 7, versículos del 1 al 6 y versículo 25, lo siguiente. Aquí Pablo le está escribiendo a los hebreos en Roma. Le está diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, que la ley del pecado, esto es muy importante, porque en las traducciones solamente dice que la ley. Yo aquí les estoy diciendo cuál ley. Del pecado se enseñorea el hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley. Pero resulta que esta ley ya no es la ley del pecado. Esta es la ley de la Torá y la Ketubá. Entonces dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿Cuál ley? La Ketubá. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, o sea, estando el marido vivo, ella se une con otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella queda libre de la ley del marido, o sea, la ley del adulterio, que encontramos en Levíticos capítulo 20, versículo 10, en la Torá y en la Ketubá, Éxodo capítulo 20, versículo 14. De tal manera que si se uniere a otro marido y el primer marido falleciere, ella no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley? La del pecado. Mediante la muerte del cuerpo del Mesías, para que seas de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran activadas por la ley, ¿cuál ley? La del pecado, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Claro, todo el que comete pecado, su paga es la muerte. Pero ahora somos libres de la ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu de Santidad, y no bajo el régimen viejo de la ley del pecado. Gracias doy a Elohim Yud-Heh-Vah-Heh por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi alma puedo servir a la ley de Dios de Yud-Heh-Vah-Heh, o sea, a la Torá y a la Ketubá. Mas a la realidad es que con la carne no hago otra cosa que servir a la ley del pecado. Después de nosotros leer todo esto, debemos entender lo siguiente, porque vamos a ver cuál es la carta que Yeshua, con la cual Yeshua se presentó en este mundo.
En Lucas 24, libro de Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 45 dice: y les dijo, Yeshua le está hablando aquí a todo el mundo y le está diciendo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, la Torá, en los profetas y en los salmos, o sea, en la Tanaj, toda la Tanaj. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por lo tanto, Yeshua está mencionando en todas las escrituras. Yeshua, nosotros lo hemos estudiado, que él ha sido revelado en toda la Tanaj, o el mal llamado Antiguo Testamento. Yeshua es la Torá hecha carne. Segundo, Jeremías. Vamos a leer lo que dice Jeremías, capítulo 3. En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos del 1, versículo 1, versículos del 6 al 8 y versículo 20. Dice así: versículo 1. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de toda mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yud-Heh. Versículo 6 al 8. Me dijo Yud-Heh en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta. Oiga muy bien. Y dado carta de repudio. Pero la traducción verdadera es dado carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Versículo 20. Dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Yud-Heh. Aquí se nos está hablando que Dios le dio carta de divorcio a Israel. Ahora, sabiendo esto, leamos Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Vuelvo y repito. Yeshua, ¿qué hizo en el madero? Pues resulta que él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, que no nos permitía llegar a Yud-Heh, porque él la quitó de en medio de nosotros y la clavó en el madero. ¿Cuál es el acta de los decretos? ¿Cuál fue el acta que anuló Yeshua, que clavó en el madero? Pues les digo,
esa acta de los decretos está comprendida por la carta de divorcio que Dios le dio a Israel por fornicar con otros ídolos, con otros falsos dioses, con unos falsos dioses, y clavó también la ley del pecado. No clavó, y aquí quiero ser muy enfático y lo quiero leer, Mateo 5 del 17 al 20. En Mateo 5 del 17 al 20 Yeshua dice lo siguiente: no piensen que he venido para abrogar la ley, para no cumplir la Torá, o los profetas, o la Tanaj. No he venido para abrogar o no cumplir, sino para cumplir. Porque es cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una, acá dice J, ni una tilde, pero realmente es ni una yud, porque la Torah fue escrita en hebreo. Entonces, ni una letra yud pasará de la ley, de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se nos ha enseñado que no hay que cumplir la Torá, porque Jesús, entre comillas, Jesús la abolió. Pero Yeshua nos está diciendo que Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Conocer el nombre de Dios es totalmente importante. Les voy a decir algo, no conocemos su pronunciación. No sabemos si es Jehová, si es Yahuwah, si es Yahweh, si es... Bueno, Yahweh no es porque gramaticalmente no puede ser Yahweh. No sabemos la pronunciación. Conozco más de 10 interpretaciones de la pronunciación del nombre, pero lo que sí conocemos es que en Shemot o Éxodo capítulo 3 versículos 6 y el 3 al 15 el Dios se presentó a Moisés de la siguiente manera. Dice Éxodo capítulo 3, capítulo 3, versículos 6 y después leeremos el 13 al 15. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: yo Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará
por todos los siglos. O sea, que en este pasaje Dios le dio a entender a Moisés algo. Y es que le dio un acróstico para ser conocido. Un acróstico que tiene que ver con Yud, He, Bab, He. Eso lo vamos a estudiar de manera profunda en otro día. En Éxodo 20, versículo 2, donde Dios le entrega al pueblo de Israel la Ketubá o el acta de compromiso matrimonial, en el versículo 2 está su nombre, porque tiene que estar el nombre de la persona que se compromete, del esposo de primero. Y resulta que ese es el primer mandamiento, ese es el Dios que se está comprometiendo con Israel. Y dice Éxodo o Shemot, capítulo 20, versículo 2, dice en hebreo: Anoji Yud Jehová Eloheja. Yo soy Yud Jehová tu Elohim, tu Dios. Así que el acta de compromiso matrimonial que Dios le está entregando a Israel va con un nombre, y ese nombre es Yud He Bab He. En Sofonías, capítulo 3, versículos del 8 al 9, dice: Por tanto, dice Yud He, esperadme hasta el día en que me levante para juzgaros, porque tengo determinado reunir a las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor o ardor de mi ira, porque toda la tierra estará consumida por el fuego de mi celo. En aquel tiempo daré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yud Jehová y sirvan de común acuerdo. Ezequiel capítulo 16, versículos 59 al 62. Dice así. Ezequiel capítulo 16. Versículos 59 al 62. Pero más ha dicho Yud Jehová Adonai: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, o sea, eterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Yud He Bab He. Ezequiel 36, todo el capítulo de Ezequiel 36 termina con Beyade u Kiani Yud Jehová, y sabrán que yo soy Yud He Bab He. Como complemento a lo escrito, a todo lo que hemos ya visto, y a lo que está escrito sobre Yeshua en el madero, lo que escribió Poncio Pilatos, debemos saber lo siguiente. En el libro de Hebreos, en los capítulos 2, 3, 4, 7, 9, 10, etc., se nos dice que Yeshua es el sumo sacerdote, y por ende debe tener las vestiduras sacerdotales. Pero había algo que era supremamente en las vestiduras sacerdotales.
Éxodo 28, versículo 36. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello. Kodesh li Yud-Heh-Vah-He, consagrado a Yud-Heh-Vah-He, o separado para Yud-Heh-Vah-He. La colocará sobre un cordón azul y estará sobre el turbante. Estará en la parte delantera del turbante. O sea, que cada vez que el sumo sacerdote se presentaba ante el pueblo, él se presentaba de frente ante el pueblo. Y el pueblo tenía que ver una escritura legible ante los ojos de todos ellos. Eso que tenía que ser legible estaba sobre el turbante y era el nombre del Eterno. ¿Y sabe por qué? Porque el sumo sacerdote era el representante de Yud-Heh-Vah-He acá en la tierra. Claro, el gran desconocimiento que hay con respecto a todo lo sucedido con Yeshua ha generado que se crea que él, Yeshua, y Jesús sean el mismo personaje. Pero les garantizo que en el momento del día del juicio, aquellos que invoquen el nombre de Jesús no van a ser reconocidos. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Yeshua les dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, porque no cumplieron la Torá. ¿Cuántas iglesias no hacen sino decir: Jesús, bendigo esta carne de cerdo en el nombre de Jesús? Yo me puedo ir a rumbear, a pachanguear, me puedo ir a tomar, a emborrachar, le puedo ser infiel a mi esposa, puedo hacer lo que se me da la gana en el nombre de Jesús, y cargan la cruz. ¿Cuántos sicarios no van por la calle cometiendo asesinatos, pero antes de cometer el asesinato se le presentan, cogen la cruz, la besan: Jesús, por favor, que esta vara llegue a su destino. Virgencita, por favor, ayúdame, protégeme. La mentira y el engaño que vive la humanidad por causa de Jesús es algo que dolorosamente en el día del juicio va a ser juzgado. Eso se los garantizo. Joel, capítulo 2, versículo 32, la segunda parte. En la segunda parte se nos dice lo siguiente. Joel, capítulo 2, versículo 32. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yud-Heh-Vah-He, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cómo así que él habrá llamado? ¿Que Yud-Heh-Vah-He habrá llamado? Pues Dios
el Eterno, cuyo nombre es sobre todo nombre Yud-Heh-Vau-Heh, por medio de todas las señales en los cielos, está llamando a las personas a que hagan Teshuvá e invoquen su nombre. Todas las tribulaciones, los problemas, las situaciones difíciles por las que pase la humanidad es para que nos arrodillemos y hagamos Teshuvá, nos arrepintamos de nuestros pecados, nos comprometamos con Él e invoquemos su santo nombre, Yud-Heh-Vau-Heh. Pero debemos discernir lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo. Yeshua es nuestro abogado. No es nuestro Dios, es nuestro abogado ante Dios Yud-Heh-Vau-Heh. Por lo tanto, cuando nosotros invocamos el nombre de Yud-Heh-Vau-Heh como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, es creer en la palabra y voluntad de Yud-Heh-Vau-Heh para nuestras vidas. Y el concepto es que Yeshua no es Elohim, pero Él sí puede interceder por nosotros ante nuestro Elohim y convencerlo de que permita que seamos salvos. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dice la Reina Valera 60. Ahora les voy a decir la versión hebrea. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre con autoridad similar bajo el cielo dada a los hombres en que podamos ser redimidos. Son muy distintos. Son muy distintas las traducciones, por eso debemos tener mucho cuidado de no permitir que el enemigo nos engañe y nos saque de la voluntad del Eterno. Conocer la palabra, conocer el pensamiento de Yeshua, de sus discípulos, de Yud-Heh-Vau-Heh, desde la perspectiva hebrea, nos lleva a la verdad. Pero conocer las escrituras desde la óptica occidental ha hecho mucho daño a toda la humanidad y ha traído gran confusión, haciendo que se genere un falso Mesías, un falso Dios llamado Jesús, y dolorosamente se ha ocultado al verdadero Salvador, al verdadero Mesías, a Yeshua. Solo en Yeshua hay salvación, ya que Él y solo Él fue el escogido por Yud-Heh-Vau-Heh para redimirnos de nuestros pecados. ¿Qué es redención? Redención es la acción y efecto de redimir. Pero redención significa de nuevo. Y la palabra redención viene de emere, de redimir.
emere, que significa comprar, o sea, comprar de nuevo. Redimir, por tanto, es liberar a alguien de una mala situación o dolor pagando un rescate. En el Salmo 56, versículo 13, en el Salmo 86, versículo 13, en el Salmo 116, versículo 8, se nos dice que Dios, Yud-Heh-Vah-He, nos rescata de la condenación eterna que todos merecemos por causa del pecado, de la ley del pecado, de la transgresión o desobediencia a su palabra, a su voluntad. Nos rescata de ir al lago de fuego en la eternidad. Y lo hizo pagando un precio muy alto por cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19 dice: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías. Dios, Yud-Heh-Vah-He, nos redimió de la muerte eterna, de la condenación, al comprar nuestras almas pecaminosas con la sangre de Yeshua. Isaías capítulo 44 versículo 22 dice: he borrado como niebla tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí, a Yud-Heh-Vah-He, porque yo te he redimido, yo te he comprado. Este mensaje es hermoso, ya que Dios, Yud-Heh-Vah-He, nos dice a cada uno que no nos preocupemos más por nuestros pecados y desobediencia, porque Él ya nos redimió, Él ya nos compró, Él ya nos libertó. Pero que la decisión de aceptar esa redención es nuestra, y que Él no nos va a obligar, solo quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, todo aquel que acepte esa redención por medio de la sangre de Yeshua, del Mesías, entonces, asimismo, esa persona se va a encargar de coger y aceptar la redención. ¿Para qué? Para ser libre de toda culpa, de todo pecado, para que sea libre de la paga justa por el pecado, que es la muerte. Entonces, nosotros debemos entender que hemos sido rescatados, pero que somos nosotros mismos los que decidimos si aceptamos o no aceptamos ese regalo, esa dádiva. Yud-Heh-Vah-He no nos va a obligar de ninguna manera. Así que hay algo que debemos tener también muy claro y muy presente. Es que como en el primer éxodo, en la salida de Egipto, fue fundamental la sangre del Cordero para liberación de Israel y para que el ángel de la muerte no los tocara, asimismo va a ser fundamental y trascendental la sangre del Cordero inmolado en el madero de Yeshua en el segundo éxodo, en ese éxodo que pronto vamos a vivir y que encontramos profetizado en Jeremías capítulo 23 versículos 7 al 8, donde dice: por tanto, dice el Eterno, Yud-Heh-Vah-He, he aquí. Recuerden que cada vez que leamos en la palabra, en la Biblia, ese fragmento de he aquí, es porque Yud-Heh-Vah-He está haciendo énfasis en algo muy importante. Por lo tanto, dice el Eterno, Yud-Heh-Vah-He, he aquí, vienen días en que no dirán más. Vive Yud-Heh-Vah-He, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino
vive Yud-Heh-Vah-He, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel desde la tierra del norte y desde todas las tierras donde los había desterrado, y habitarán en su tierra. Les digo algo, los rabinos tienen razón en que el éxodo de Egipto tiene varios propósitos. No solamente era ser libres de la esclavitud, sino de ser limpiados de la idolatría de Egipto en el desierto, para luego depender exclusivamente del Eterno, para que al final ellos pudieran entrar a la tierra prometida, para que ellos al final no solamente fueran su pueblo, sino su amada por siempre. Dolorosamente esto no se cumplió, ya que el pueblo del Eterno, en su condición de amada, rompieron el compromiso matrimonial, y por eso Dios les dio carta de divorcio. La sangre del cordero, en este proceso que va a iniciar dentro de poco tiempo, es fundamental y esencial para que nosotros podamos ser liberados, purificados y santificados en este mundo, para poder entrar a la tierra prometida, para poder ser parte del pueblo del Eterno y así ser su amada en la eternidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, dice: que si confesares con tu boca que Yeshua es tu Señor, es el Rey, y creyeres en tu corazón que Dios, Yud-Heh-Vah-He, le levantó de los muertos, lo resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo así vamos a ser salvos y vamos a vivir en el reino de los cielos, en la eternidad, en la nueva Jerusalén, con Yud-Heh-Vah-He. Espero que haya quedado muy claro. Vuelvan a ver esta reunión, porque lo que clavó Yeshua en el madero fue la ley del pecado y la carta de divorcio, no la Torá. Toda la Torá hay que cumplirla. Dice que no pasarán los cielos ni la tierra hasta que se haya cumplido toda la palabra del Eterno. Todavía falta. Vamos a iniciar las fiestas de otoño, que son las que nos señalan y nos indican lo que se aproxima. Y lo que se aproxima es a Yeshua como nuestro rey, la entronización de Yeshua como rey del pueblo de Dios. Se aproxima el día del juicio, donde se van a cerrar las puertas a todo aquel que no hizo Teshuvá, que no invocó el nombre del Eterno. Pero también se acerca ese reinado milenial con Yeshua, donde todos los que hemos sido separados vamos a estar con el Eterno y vamos a ser preparados para ser uno con él, con Yud-Heh-Vah-He. Conocer la verdad desde el pensamiento hebreo es andar en la voluntad del Eterno. Vuelvo y lo repito. Tengan cuidado con el nombre de Jesús.
Solo hay un nombre, sobre todo nombre, y es Yud-Heh-Vah-He. Y Yud-Heh-Vah-He le dio la autoridad a Yeshua, no a Jesús. Por favor, muchos me podrán atacar, me darán argumentos. Pues yo les puedo decir que yo estoy muy tranquilo y con mucha paz de lo que yo estoy predicando, y que solo Dios me juzgará en el fin de los tiempos, porque yo digo que Jesús es el anticristo, que Jesús es la bestia, y que eso está señalado en la palabra. Hay varios versículos que lo dicen y que ya los hemos estudiado, que seguramente los vamos a seguir estudiando, pero tengan cuidado de que el enemigo no los engañe, porque dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 7 que el enemigo cambió los tiempos, cambió el Shabbat, cambió las fiestas del Eterno, y que también iba a cambiar su palabra y que nos iba a engañar. Todo eso lo ha hecho y ha engañado a la humanidad. Padre eterno, bendito y amado Yud-Heh-Vah-He, gracias, Padre, por bendecir a esta manada pequeña, esta congregación con tu verdad. Gracias por tomarnos, bendecirnos con tu Santo Espíritu y llenarnos de la bondad de tu palabra, por tener tanta piedad de nosotros, por alimentar nuestras almas con tu Espíritu, con tu verdad, y llevarnos hacia ese camino verdadero que es Yeshua para poder llegar a ti. Gracias por la preciosa sangre derramada de tu Hijo, por la cual nosotros recibimos como la paga por nuestro pecado, por la cual Él derramó para que nosotros seamos salvos, y clavó en el madero esa carta de divorcio, clavó en el madero la ley del pecado, para que todos nosotros que creamos en Él, que recibamos esa resurrección, esa vida eterna que nos ofreces a través de tu Hijo, podamos estar contigo, yo te digo, en la eternidad, podamos ser uno. Gracias, Padre, y bendice a mis amados. Siembra esta palabra en su corazón, siembra la verdad, Padre Santo. Te pido que sea solo la verdad de lo que ha salido de mis labios, que desechen lo malo y tomen lo bueno. Que si la verdad que yo estoy predicando proviene de ti, Padre Santo, se clave en nuestros corazones y dé fruto a su tiempo. Que cada vez que yo digo que Jesús es la bestia, es un demonio, es el anticristo, es verdad, Padre Santo, pues convéncelos de ello por medio de tu Santo Espíritu, confírmales para que ellos puedan abrir sus ojos y puedan andar la verdad, y no permitir que el enemigo, el Dios de este mundo, los siga engañando. Bendícenos con ese nombre que sobre todo nombre, Yud-Heh-Vah-He, y bendícenos con aquel que tú enviaste para salvación nuestra, con Yeshua. Padre Santo, gracias. Alabado, adorado, exaltado sea tu santo nombre, Yud-Heh-Vah-He. La gloria y la honra sean solo para ti. Y bendice a mis amados, a esta manada pequeña, cuidándonos, protegiéndonos por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias, Padre. A mis amados. ¿Puedes repetir, por favor, rápidamente las fechas de las fiestas para las personas que entraron después? Listo, me dice mi esposita que por favor repita las fechas de las fiestas por la cual vamos a celebrar y que están muy cercas, porque hay varias personas que entraron después, entonces para que todos las conozcan esas fechas. Estas fiestas son las fiestas de otoño, las cuales empezaron, bueno, la próxima semana voy a hablar sobre lo siguiente.
Desde el miércoles 16 de agosto iniciamos el mes de Elul. El mes de Elul es muy importante porque es el mes en el cual tenemos un periodo de 40 días para hacer Teshuvá, para arrepentirnos de todos nuestros pecados, de los que hayamos cometido en todo este año. Y esos 40 días nos marcan desde el 16 de agosto hasta el 24 de septiembre, que es el día de Yom Kippur. Entonces, las fechas que vamos a celebrar, las fiestas de otoño, son las siguientes. Primera, miércoles 13 de septiembre, que es el día de la luna nueva o renovada o inicio del mes de Tishrei. La segunda fiesta que vamos a celebrar es la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, que la vamos a realizar el jueves 14 de septiembre. La tercera fiesta es el día de la expiación o Yom Kippur, que es el día domingo 24 de septiembre. La cuarta celebración que vamos a realizar es la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot, que es el viernes 29 de septiembre, día de luna llena, y va a ser hasta el viernes 6 de octubre. La quinta fiesta que vamos a celebrar es la Shemini Atzeret, que es el sábado 7 de octubre. Y los Shabbat que vamos a celebrar en el periodo o el inicio de las fiestas de otoño son jueves 21 de septiembre, jueves 28 de septiembre, jueves 5 de octubre y jueves 12 de octubre. Celebrar estas fiestas es alinearnos con Yud-Heh-Vah-Heh, porque estas fechas que les he dado son las fechas en las cuales Yud-Heh-Vah-Heh ha citado, ha mandado una carta de invitación a su pueblo, y esa carta de invitación la encontramos en Levíticos 23. Si no le ha llegado esa carta, es porque usted no hace parte del pueblo de Dios, así de sencillo. Pero si le llegó esa carta, entonces son parte del pueblo del Eterno, de Yud-Heh-Vah-Heh. Y yo sé que todo el mundo tiene esa carta en la casa, solamente que unos no lo han recibido porque no la han leído. Levíticos 23. Un abrazo, un beso bien grande para todos. Nos vemos la próxima semana. Feliz día, bendiciones. Que nuestro Padre Celestial nos siga cubriendo y protegiendo. Un beso para todos.